Hay una idea que me acompaña desde hace tiempo y que cambia por completo la forma en la que miramos lo que sentimos. No tiene que ver con pensar en positivo ni con controlar la mente a la fuerza. Tiene que ver con entender que el cerebro no vive aislado dentro del cráneo, sino que aprende de todo lo que ocurre en el cuerpo y de cómo atravesamos cada experiencia. Cuando algo me desborda emocionalmente, no está fallando mi carácter. Está reaccionando un sistema vivo que intenta adaptarse. Durante años nos hicieron creer que las emociones eran algo que simplemente pasaba dentro de la cabeza, como si el miedo, la ansiedad o la calma fueran interruptores que se encienden y se apagan solos. Pero cuando observo con atención lo que ocurre en el cerebro, veo otra cosa muy distinta. Veo redes que se modifican, conexiones que se refuerzan o se debilitan, y un diálogo constante con el cuerpo. Nada de esto es fijo, nada está cerrado. Hay momentos en los que una emoción aparece antes incluso de que podamos pensarla. El corazón se acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan y solo después llega la explicación mental. Esto no es un error del sistema, es exactamente como está diseñado. El cerebro es, ante todo, un órgano de predicción. Anticipa lo que puede ocurrir para protegernos. El problema aparece cuando esa anticipación se queda atrapada en el modo alarma. Aquí es donde empieza a tener sentido hablar de entrenar el cerebro, no como una promesa rápida, sino como una consecuencia natural de su funcionamiento. Porque el cerebro cambia con el uso, igual que cambia el cuerpo cuando repite ciertos movimientos. La diferencia es que no solemos ser conscientes de qué estamos repitiendo a nivel interno. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal. Cuando hablamos de regular emociones o de estrés, en realidad estamos hablando de cómo el cerebro interpreta las señales que le llegan desde el cuerpo. Cada latido, cada respiración, cada sensación visceral es información. El cerebro la recibe y la compara con experiencias pasadas. Si en algún momento aprendió que ciertas señales significaban peligro, responderá como si ese peligro siguiera presente, aunque ya no lo esté. Una de las estructuras más conocidas en este proceso es la amígdala. Me gusta pensar en ella como un detector de relevancia emocional. No distingue entre un problema real y uno imaginado con suficiente intensidad. Si algo se parece a una amenaza conocida, activa la respuesta. Y lo hace rápido, mucho antes de que podamos razonar. Esto explica por qué a veces reaccionamos de forma desproporcionada, incluso sabiendo que no es para tanto. Pero la amígdala no trabaja sola. Está en constante comunicación con otras zonas que ayudan a contextualizar lo que ocurre, entre ellas áreas del lóbulo frontal, que integran memoria, experiencia y regulación. Cuando estas conexiones están bien afinadas, la emoción no desaparece, pero se vuelve manejable. Se siente, pero no arrasa. Cuando no lo están, la emoción toma el control completo de la experiencia. El estrés prolongado altera este equilibrio, no porque el estrés sea malo en sí mismo, sino porque mantiene al cerebro funcionando como si el peligro fuera permanente. El cuerpo libera sustancias que preparan para la acción, pero si esa activación se sostiene demasiado tiempo, las propias redes cerebrales empiezan a cambiar. Se refuerzan los caminos de la alerta y se debilitan los de la regulación. Esto no significa que estemos condenados a sentirnos así. Significa que el cerebro ha aprendido una forma concreta de responder, y todo lo que se aprende puede modificarse. La clave está en comprender que la experiencia diaria es el principal entrenamiento del cerebro, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cada vez que interpretamos una sensación corporal como una amenaza, el cerebro toma nota. Cada vez que logramos atravesar una emoción intensa sin huir ni luchar contra ella, también. No como un acto de voluntad heroica, sino como un ajuste progresivo del sistema. El cerebro observa, compara y actualiza. En este punto, la ansiedad deja de ser un enemigo abstracto y se convierte en una señal de aprendizaje. Nos habla de un cerebro que está intentando protegernos con estrategias antiguas. Entender esto cambia la relación con lo que sentimos. Ya no se trata de eliminar emociones, sino de ampliar la capacidad de sostenerlas sin que desorganicen todo el sistema. Además, el cuerpo no es solo un receptor pasivo. Su estado influye directamente en cómo el cerebro evalúa la situación. La respiración, la postura, el ritmo interno, todo eso modula el mensaje que llega arriba.
El cerebro no decide en el vacío, decide con el cuerpo. Por eso, cuando decimos que la mente se puede fortalecer como un músculo, no estamos hablando de fuerza mental en abstracto. Estamos hablando de plasticidad, de la capacidad del cerebro para reorganizarse a partir de experiencias repetidas. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. Y ocurre incluso en cerebros adultos, algo que durante mucho tiempo se creyó imposible. Esta idea tiene una consecuencia profunda. No somos espectadores pasivos de nuestro estado emocional. Tampoco somos culpables de sentir lo que sentimos. Somos sistemas en aprendizaje constante. Y ese aprendizaje sigue activo mientras vivimos. Cuando observo cómo el cerebro aprende a manejar el estrés, veo algo muy parecido a lo que ocurre cuando el cuerpo aprende un gesto nuevo. Al principio todo es torpe, exagerado, poco eficiente. Con el tiempo, si la experiencia se repite en un entorno suficientemente seguro, el sistema se ajusta. El cerebro empieza a gastar menos energía en defenderse y más en comprender. Una de las claves está en entender que el cerebro no distingue bien entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro. Una preocupación sostenida, una anticipación constante, puede generar en el cuerpo una respuesta muy similar a la de un peligro real. El corazón responde, la respiración se acelera, el sistema digestivo se frena. El cerebro interpreta esas señales corporales como confirmación de que algo va mal, y así se crea un círculo que se retroalimenta. En el centro de este diálogo está el sistema nervioso autónomo, que regula funciones básicas sin que tengamos que pensar en ellas. Tiene una parte que activa y otra que calma. No funcionan como un interruptor, sino como un balance. El problema no es activarse, el problema es no saber volver. Cuando el cerebro pierde la referencia de la calma, empieza a considerar la tensión como estado normal. Esto explica por qué algunas personas viven con una sensación constante de inquietud, incluso en momentos tranquilos. No es que estén imaginando cosas, es que su cerebro ha aprendido que estar alerta es lo más seguro, y como todo aprendizaje repetido, se vuelve automático. Sin embargo, el cerebro también registra las experiencias en las que esa activación disminuye. Cada vez que el cuerpo envía señales de estabilidad, el cerebro ajusta sus predicciones. Es un proceso lento pero acumulativo. No depende de entenderlo intelectualmente, sino de vivirlo en el cuerpo una y otra vez. Aquí entra en juego algo que pocas veces se explica, la importancia de la experiencia sentida. El cerebro cambia menos por lo que pensamos y más por lo que experimentamos de forma consistente. Puedo decirme 1000 veces que no pasa nada, pero si el cuerpo sigue reaccionando como si pasara, el cerebro creerá al cuerpo. Por otro lado, la memoria emocional no funciona como un archivo ordenado. Se parece más a un conjunto de huellas que se activan por asociación. Un tono de voz, una sensación física, una situación parecida, puede despertar una respuesta antigua. No porque el cerebro esté anclado al pasado, sino porque está intentando anticipar el futuro con la información que tiene. Cuando hablamos de fortalecer la mente, hablamos de ampliar el repertorio de respuestas posibles, que ante una misma señal no exista una única reacción automática, que el cerebro tenga más opciones. Y eso solo ocurre cuando la experiencia demuestra, de forma repetida, que otras respuestas también son seguras. Desde la neurociencia sabemos que las conexiones que más se usan se refuerzan, las que no se debilitan. Esto no es una metáfora, es un cambio físico en el cerebro. Las neuronas ajustan su comunicación en función de la experiencia. Por eso el estrés sostenido deja huella, pero también por eso la regulación aprendida puede dejarla. Además, el cuerpo actúa como un ancla temporal, nos sitúa en el presente. Cuando el cerebro se adelanta constantemente al futuro, el cuerpo suele quedarse atrás. Recuperar esa sincronía no es algo místico ni abstracto, es fisiología, es información que sube y baja todo el tiempo. En estudios experimentales se observa algo interesante. Cuando una persona empieza a percibir sus señales corporales con mayor claridad, el cerebro reduce la necesidad de anticipar amenazas. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la incertidumbre se vuelve más tolerable. El sistema aprende que puede manejar lo que venga.
Esto cambia la forma de entender la ansiedad. Ya no es solo un exceso de pensamientos, sino una descoordinación entre cerebro y cuerpo, y como toda descoordinación puede reajustarse, no eliminando la activación, sino devolviéndole flexibilidad. El entrenamiento del cerebro no consiste en evitar sentir, sino en permitir que la emoción haga su recorrido sin quedarse atrapada. Cuando una emoción se completa, el sistema vuelve al equilibrio. Cuando se bloquea, se cronifica. El cerebro aprende de ambos escenarios. Todo esto tiene una base experimental sólida. Sabemos que la plasticidad cerebral se mantiene a lo largo de la vida. Sabemos que las redes implicadas en la regulación emocional pueden fortalecerse. Sabemos que el cuerpo es una vía directa de información para el cerebro. Y sabemos que la experiencia cotidiana es el principal modulador de este proceso. Entender esto no soluciona todo de inmediato, pero cambia algo profundo. Deja de haber una lucha interna constante. Aparece una mirada más curiosa, más comprensiva. Y esa actitud, aunque no lo parezca, también es una experiencia que el cerebro registra. Cuando profundizo en lo que ocurre a nivel experimental, aparece una idea muy clara. El cerebro no se regula en abstracto, se regula en contexto. No aprende en el laboratorio aislado del mundo, aprende en la vida diaria, en situaciones reales, con emociones reales. Por eso, la regulación emocional no es una habilidad mental separada del cuerpo, sino una capacidad integrada que se construye con la experiencia vivida. En estudios con neuroimagen se observa que cuando una persona logra atravesar una emoción intensa sin que el sistema se desborde, ciertas redes cerebrales empiezan a comunicarse mejor entre sí. Zonas encargadas de detectar la emoción se coordinan con otras que ayudan a contextualizarla, no para apagarla, sino para ponerla en perspectiva. El cerebro aprende que esa activación tiene un principio y un final. Esto es importante porque muchas veces el problema no es la intensidad de la emoción, sino la sensación de que no va a terminar nunca. Cuando el cerebro pierde la referencia del final, activa más alarma. Pero cuando la experiencia demuestra una y otra vez que la emoción se transforma y se disuelve, el sistema se vuelve menos reactivo, no porque se vuelva indiferente, sino porque se vuelve más confiado. El cuerpo juega aquí un papel decisivo, no solo porque envía señales al cerebro, sino porque también recibe las decisiones del cerebro. Es una conversación constante. Si el cerebro interpreta una situación como amenaza, el cuerpo se prepara. Si el cuerpo se mantiene en tensión, el cerebro lo interpreta como confirmación de peligro. Romper ese bucle no implica controlarlo, sino permitir que aparezcan nuevas señales. Por eso, cuando hablamos de prevenir la ansiedad desde la neurociencia, no hablamos de evitar pensamientos negativos, sino de modificar la relación entre predicción y experiencia. El cerebro predice, pero ajusta sus predicciones cuando la realidad no confirma la amenaza. Ese ajuste es aprendizaje, y el aprendizaje es físico. Con el tiempo, este proceso fortalece algo fundamental, la sensación de agencia interna. No en el sentido de controlar lo que siento, sino en el de saber que puedo sostenerlo. Esa sensación no es una idea optimista, es una huella neuronal. El cerebro registra que ha atravesado estados difíciles y ha vuelto al equilibrio. En el cierre de todo este recorrido aparece una conclusión clara. Entrenar el cerebro para manejar emociones y estrés no es añadir algo nuevo, es permitir que el sistema haga mejor lo que ya sabe hacer. Regularse, adaptarse, aprender de la experiencia. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra el cerebro y empezamos a colaborar con él. Si este enfoque te resulta útil, puedes unirte al canal. Cuando miro todo este proceso en conjunto, algo se vuelve evidente. El cerebro no necesita instrucciones externas para cambiar. Necesita coherencia entre lo que predice y lo que vive. Cada vez que la experiencia contradice una predicción catastrofista, aunque sea de forma sutil, el cerebro toma nota. No lo hace con palabras, lo hace ajustando conexiones, afinando respuestas, reduciendo el margen de error. Esto explica por qué muchas personas sienten que entienden racionalmente lo que les pasa, pero su cuerpo sigue reaccionando igual. El entendimiento intelectual no siempre llega a las redes que regulan la emoción.
El cerebro profundo aprende de la experiencia directa, no del discurso. Por eso el cambio real suele ser silencioso, casi imperceptible al principio. Con el tiempo, algo empieza a cambiar en la forma en que el cuerpo responde. No desaparece la activación, pero se vuelve más breve. El sistema ya no se queda atrapado en el estado de alerta. Esto no es casualidad, es el resultado de un cerebro que ha aprendido que puede salir de ahí. Y esa confianza no es emocional, es fisiológica. Desde fuera puede parecer que la persona gestiona mejor el estrés. Desde dentro, lo que ocurre es que el cerebro ha recalibrado su umbral de amenaza. Ya no interpreta cada señal interna como un aviso de peligro. Ha ampliado su margen de seguridad. Y eso reduce de forma natural la ansiedad anticipatoria. En este punto, la mente deja de ser un lugar hostil. No porque siempre sea tranquila, sino porque deja de ser impredecible. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no toman el control absoluto de la experiencia. El cerebro ha aprendido que sentir no equivale a perder el equilibrio. Este aprendizaje no borra la historia personal ni las experiencias difíciles. Lo que hace es integrarlas. El cerebro no elimina recuerdos, los reubica. Deja de reaccionar como si todo estuviera ocurriendo ahora mismo. Empieza a distinguir entre pasado y presente, y esa distinción es clave para la regulación emocional. Por eso, cuando hablamos de fortalecer la mente como un músculo, hablamos de algo muy concreto, de aumentar la capacidad del sistema para volver al equilibrio después de activarse. No se trata de estar siempre bien, sino de no quedarse atrapado. Esa capacidad es entrenable porque el cerebro es plástico. Nada de esto ocurre por magia ni por fuerza de voluntad. Ocurre porque el cerebro está diseñado para aprender de la experiencia. Y mientras haya experiencia, hay posibilidad de cambio. Incluso cuando no lo notamos. Incluso cuando creemos que estamos estancados. Entender cómo funciona este proceso no resuelve la vida, pero cambia la relación con lo que sentimos. Deja de haber una pelea constante con el propio cerebro. Aparece una mirada más informada, más paciente. Y esa forma de relacionarnos con nuestra experiencia también es información que el cerebro incorpora. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.